en los últimos tiempos esté siendo el Perú centro de atención y de comunicados constantes por parte de la Comisión Interamericana refleja la degradación de nuestro sistema de justicia, de nuestro Estado democrático y de la defensa de los derechos fundamentales. Una de las invitadas habituales de este programa y a la que apreciamos mucho por su trabajo en defensa de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática del país es la abogada Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal. Hemos querido contar con ella esta mañana y quiero agradecerle, por supuesto, muchísimo que se haya animado a venir para hablar del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la Junta Nacional de Justicia. Cruz Silva. Bienvenido, doctora. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por seguir enfocando en este tema tan importante que lamentablemente no suele ser un tema de interés permanente, no obstante lo que eso significa para nuestro país. Eso es justamente el tema que queríamos plantearle esta mañana, porque yo quería preguntarle por el peso que tiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya lanzado este aviso, esta señal de preocupación. ¿Qué lectura le genera, abogada? En principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como uno de los órganos supranacionales del sistema al que el Perú, con voluntariedad y autonomía e independencia, se ha sumado desde hace décadas, no suele pronunciarse respecto de situaciones que no signifiquen un real problema para un país. Se ha pronunciado respecto de matanzas, masacres, violación de independencia judicial, encarcelamientos de operadores de justicia en otros países y que en los últimos tiempos esté siendo el Perú centro de atención y de comunicados constantes por parte de la Comisión Interamericana refleja la degradación de nuestro sistema de justicia, de nuestro Estado democrático y de la defensa de los derechos fundamentales. La Comisión ya se ha pronunciado del caso de la investigación contra las garantías básicas de un proceso respecto de la ex fiscal Zoraida Ábalos, por ejemplo. Se ha pronunciado también respecto de el retroceso de las garantías de libertad de expresión en medio de las protestas. Se ha pronunciado también en un informe en abril de este año sobre derechos humanos en el país. Entonces, que la Comisión Interamericana haya puesto sus ojos en el Perú constantemente en el último año significa cómo es que nuestro sistema y la convivencia pacífica se ha degradado en este último tiempo y es sumamente preocupante. El último comunicado habla de la investigación rapidísima que el Congreso lleva adelante sin tener claridad de cuáles son los supuestos por los cuales puede sancionar o remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Debido proceso, ¿no? Exacto, debido proceso. Entonces la Comisión identifica un tema que ya había puesto luces en el informe de abril de 2023. Hay supuestos de sanción que si bien el Congreso puede ejercer el control político, estos supuestos, para que no sean arbitrarios y ser utilizados de cualquier manera, tienen que estar debidamente esclarecidos sobre cuáles son esos supuestos de hechos por los cuales puede investigar, sobre todo a operadores de justicia. Y lamentablemente esa base para ese procedimiento de control por parte del Parlamento no se cumple en este caso. Entonces, la Comisión Interamericana lo que ha hecho ante la evidencia de estas gravedades, y no solamente la Comisión, sino también embajadas, profesionales, organismos de otros países, incluso que protegen derechos humanos, han lanzado las alertas, sobre todo porque el Parlamento nuevamente no está haciendo caso de estas preocupaciones objetivas y está avanzando. El día de mañana, por ejemplo, a las 11 de la mañana, la Comisión de Justicia, que es la encargada de hacer esta investigación, porque en verdad es un mero procedimiento sumario que busca la remoción de la totalidad de los integrantes, ha convocado a profesionales para que identifiquen si están de acuerdo o no con lo que se viene haciendo por parte de la Comisión de Justicia. Pero ya sabemos que esto es un segundo mero trámite de estos efectivos 14 días que se le han dado. La semana pasada no ha habido sesión en la comisión porque ha sido semana de representación y de acuerdo al cronograma, este fin de semana se decide a través del informe de la Comisión de Justicia la suerte de los integrantes de la Junta. ¿Y se sabe a quién han invitado a la comisión para conocer su opinión? ¿A Blume? ¿A Sardón? Sí. ¿A quién han invitado? Sí, no solamente han invitado, creo yo, profesionales que tienen una clara postura, digamos, identificada
públicamente. Así es. Sino que ha habido el grave error de retirar a profesionales que han sido críticos con el actuar del Parlamento. Eso, dicho sea de paso, es una violación a la libertad de expresión, es una discriminación por opinión, sin duda. Que por supuesto también le debe llamar la atención a la Comisión Interamericana. Pero el día de mañana, por ejemplo, va a estar la doctora Beatriz Ramírez, constitucionalista. Ella es un buen cuadro, me parece que es una persona centrada. Interesante porque va a plantear objetivamente lo que está pasando con este procedimiento que trata de remover a los integrantes de la Junta, ¿no? Eso es valioso. Ahora, Cruz, los congresistas, sobre todo los sectores más alineados con la ultraderecha, han dicho que esa es una pérdida flagrante de la soberanía. Que la presencia de la comisión diciéndole al Congreso qué cosa hace bien y qué cosa hace mal es una pérdida de soberanía. Bueno, este es un discurso que suele presentarse en momentos como este, donde el Sistema Supranacional de Derechos Humanos hace lo que es la razón por la cual fue creado. Los congresistas tienen que tener en claro de que la materia de derechos humanos y las bases democráticas se defienden no solamente a nivel nacional, sino también a nivel supranacional, sobre todo, a partir de las razones por las cuales estos sistemas fueron creados. No olvidemos que luego de la Segunda Guerra Mundial se identificó que el derecho internacional ya no solo era derechos respecto de estados, sino sobre todo teniendo como centro a la persona humana, los derechos fundamentales. Y por eso los estados convinieron con autonomía en generar un espacio supranacional para que colectivamente, todos regionalmente, nos cuidemos en la protección de estos derechos fundamentales. Y como has dicho, nadie nos obligó a aceptar esa mirada supranacional, ¿no es cierto? Esa es la lógica de los sistemas supranacionales regionales, el de nosotros, el sistema interamericano, y luego el universal, al que también estamos acogidos. Entonces, esa idea de que autonomía, que no se metan en nuestra casa, son ideas basadas netamente en lo que es una autarquía, en un espacio que no quiere ser controlado y sobre todo que no piensa públicamente en todos y todas los ciudadanos. Están pensando en los intereses propios y no en los derechos fundamentales que les corresponde a todos. Cruz, como abogada y como formación jurídica que tienes, en esta conversación como en otras, has hablado de los fundamentos por los cuales lo que hace el Congreso de la República frente a la Junta Nacional de Justicia es una arbitrariedad. Así es. Mi hipótesis es que aunque los abogados más lúcidos señalen estos elementos, la suerte ya está echada. Es decir, lo que quiero decir es si hay debido proceso o no, si hay principio de legalidad o no, si el 157 no debe, creo que al Congreso no le interesa esos argumentos. Creo que esto ya está servido de antes. ¿Qué piensas? Mira, en principio creo que todos los mecanismos democráticos y de control del poder tienen que echarse a andar o terminar de echar a andar. Particularmente creo que en este escenario el Poder Judicial, por ejemplo, tiene un rol importantísimo e histórico. No solamente porque ya se ha visto cómo es que congresistas de la Comisión de Justicia, como el congresista Muñante o la congresista Chaís, han violado la independencia judicial y la libertad de expresión de fiscales supremos al interrogar y cuestionar por qué es que se pronunciaron, debatieron, propusieron, plantearon en una junta de Corte Suprema plena, en una sala plena, el tema relacionado con la defensa de la independencia y la autonomía del Ministerio Público, paréntesis, caso doctora Ábalos. En sus preguntas se desvela su intención, ¿no, Cruz? No solamente eso, es directo. La doctora Elvia Barrios respondió directamente e indicó de que esa era una violación a la independencia del sistema de justicia. Entonces, particularmente creo que el Poder Judicial debe darse por enterado y notificado de que aquí hay una clara intención de continuar hacia la violación de la independencia judicial. Y yo creo particularmente de que si la Junta Nacional de Justicia solicita a través de una medida cautelar, de una demanda de amparo, detener esta arbitrariedad, es súper importante de que los jueces, las juezas respondan debidamente. Además, hay una asociación de jueces y juezas por la justicia y democracia, la asociación JUSDE, que ya se ha pronunciado sobre la irregularidad. Entonces, democráticamente, en el juego democrático, en el juego institucional,
los jueces tienen un rol importantísimo. Cierto es que el Congreso ya ha hecho caso omiso a una medida cautelar en el proceso de selección de defensor del pueblo, pero ¿para qué nos ayuda eso? En el caso de la fiscal de la Nación también la cautelar nos sirvió, viste a quién protegió, digamos, sí, ¿no? Ahora, por supuesto, los jueces pueden equivocarse, pero para eso existen procesos internos, claro, que por supuesto pueden corregir esos errores, sin duda, sin duda, de acuerdo, jurídicos. Entonces, particularmente creo que primero agotar todas las vías y rápidamente, de acuerdo al principio de oportunidad y urgencia institucional. Y por supuesto también poder generar lo que en este momento ya se está generando, otra herramienta jurídica para que se pueda defender las bases democráticas. Primero, la libertad de expresión de todos los operadores de justicia sobre lo que está sucediendo en este momento con la Junta Nacional de Justicia en el Congreso. Y segundo, el ejercicio del derecho a la protesta y la manifestación, porque el derecho a la protesta sirve justamente para salir a las calles y cuando ya nada está sirviendo, ni el ámbito jurídico, ni el ámbito político, ni el ámbito normativo, de acuerdo, ejercer este derecho fundamental. Por eso es de que creo bastante importante la marcha que hubo hace unos días respecto de la Junta Nacional de Justicia y por supuesto también la marcha que se está convocando en próximos días, el 12 de octubre, entre diversas demandas, la demanda de la protección del sistema de justicia y la no arbitrariedad respecto del Congreso sobre la Junta Nacional de Justicia. Clarísimo. Patricia Chirinos dice, ¿cómo era de esperarse en su defensa? Solo vemos mentiras y más mentiras. Y la difusión de una narrativa falsa e ideologizada, ¿no? El tema de los caviares y tal, que solo busca destruir la imagen internacional del Estado peruano. Yo no sé si alguien que forma parte de un Congreso con un 6% de aprobación tiene la raza de hablar de la imagen del Estado peruano. Bueno, eso es signo de los tiempos, de cómo están actuando quienes no tienen un perfil de defensa de los derechos fundamentales, de entendimiento del sistema universal, del entendimiento de defensores y defensoras de derechos humanos y de ciudadanos que salen a ejercer y profesionales que identifican las arbitrariedades del Congreso. Para el Parlamento, lamentablemente, quien lo critica objetivamente es un opositor, es un amigo, enemigo, quiere quebrar el Estado de Derecho. Lo que yo quiero recordarle a la señora Patricia Chirinos, a la señora congresista, es que entiendo que ella es abogada y los abogados, por ejercer cargos públicos congresistas, tenemos mayores responsabilidades éticas de conducirnos. Justamente, tanto ella como la señora Echaíz o el señor Muñante tendrían que recordar los deberes éticos del Código de Ética del Colegio de Abogados, que identifica que los abogados tenemos que defender el Estado Democrático de Derecho, la garantía de los derechos fundamentales y promover la confianza y el respeto ciudadano respecto de la profesión. Entonces, si nosotros tenemos una abogada que ejerce un cargo público y que identifica, no solamente que insulta, estigmatiza a quienes la critican, sino que además pone al país en frente desacato de las obligaciones internacionales a las que se comprometió, esa congresista, esa abogada está no solamente violando la ley, sino que está violando el Código de Ética por el que, dicho sea de paso, podría ser inhabilitada de ejercer posteriormente como abogada. Y no va a poder ni firmar ni patrocinar en absoluto. A lo que voy es que, nuevamente, es importante poder conocer todas las responsabilidades de los funcionarios públicos que en este momento histórico para nuestro país están fundamentando, tratando de justificar sus acciones particulares en desmedro de las bases democráticas que tanto nos ha costado llevar adelante o construir en un país que todavía no alcanza la democracia que necesita. Ahora, en este mismo programa tuvimos un debate con 12 viejos políticos, con Víctor Andrés García Belaúnde y con Jorge del Castillo en esta mesa, y yo les pregunté por la Junta Nacional de Justicia. Yo me quedé un poco sorprendido porque me dijeron, ¿y desde cuándo la Junta Nacional de Justicia encarna los valores democráticos de este país? ¿Por qué tendríamos que decir que si la Junta no existe, esto es un golpe de Estado? Y la verdad es que me sorprendió, Cruz. Lo que a mí también me sorprendió fue escuchar del señor Jorge del Castillo que el inicio de todo este problema entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia habría sido la misma Junta Nacional de Justicia al investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
A mí particularmente ese dato fue sumamente importante porque identifica y devela cuál es la lógica por la cual justifican lo que le está pasando a la Junta Nacional de Justicia, y es el ejercicio del control de una operadora de justicia que ha sido denunciada y que requiere ser investigada y, de ser necesario, sancionada por diversas cosas que violan la independencia fiscal. Hay que tener en cuenta también, y yo creo que eso es súper importante, sobre todo para las personas que ven tu programa y que son personas jóvenes, creo que es importante siempre recordar de dónde vienen las palabras y las opiniones. No para descalificar y estigmatizar, pero sí para saber en su contexto, de dónde vienen y cuáles podrían ser los intereses. Por ejemplo, el señor Jorge del Castillo pertenece a un partido de gobierno político que, dicho sea de paso, tiene diversas investigaciones en el Ministerio Público y que por diversas gestiones de fiscales de la Nación, la ciudadanía no tenía noticias en los avances de esas investigaciones de presunta corrupción. Hoy, cuando la Fiscalía de la Nación está desbaratando equipos especiales que investigaban corrupción de operadores de justicia que beneficiaban a diversas tiendas políticas, salen nuevamente estos personajes, y no solamente el señor Jorge del Castillo, en su momento también salió en otros espacios el señor Pedro Chávarri, destituido por esta Junta Nacional de Justicia, el señor José Peláez Bardales, ex fiscal de la Nación, de lo cual no se reconoce un mérito importante en su gestión. O sea, ¿tú crees que son opiniones fundamentadas en intereses particulares del Partido Aprista? Por supuesto. Y no solamente del Partido Aprista, sino creo que son intereses personales, no solamente de casos del ayer, sino de casos actuales y de lo que podría venir. Lo que muchas personas no ven es que si la Junta Nacional de Justicia, que está ejerciendo un rol de control, por ejemplo, respecto de la fiscal de la Nación, es paralizada, lo que viene es el cooptamiento del sistema de justicia para la impunidad hacia adelante. No, seguro, seguro. Y entre ellos el sistema electoral también, dicho sea de paso. Flor Pablo señaló, estoy un poco recopilando opiniones para ponerlas a tu consideración, Cruz. Ha dicho, la moción Chirinos ya va con una conclusión. Hay que destituir a todos. Por eso te decía que de pronto los argumentos jurídicos, claro, hay que darlos porque hay que dar la batalla. Pero de pronto no les interesa ni siquiera escucharlos, Cruz, ¿eh? Bueno, eso viene desde hace muchísimo tiempo, dicho sea de paso, ¿no? No es una sorpresa, pero sí es absolutamente indignante. Yo todavía tengo particular necesidad de identificar quiénes se van a comprometer por parte de los políticos de la Comisión de Justicia y del Pleno para cometer este latrocinio respecto de lo poco que tenemos del sistema de justicia. La Junta Nacional de Justicia puede tener muchas críticas. Sin duda. Y por supuesto las tiene, ¿no? Una de ellas, dicho sea de paso, debe ser que no priorizó, por un tema de urgencia y necesidad y de impacto en el Estado de Derecho, las causas de procesos disciplinarios, por ejemplo, que debió haber planteado desde un inicio. E incluso no evaluar medidas de suspensión mientras estas investigaciones seguían adelante, ¿no? El tema de la edad de un miembro también es discutible jurídicamente, ¿no es cierto? De pronto, si se va esa magistrada, el asunto se cae y se termina, Cruz. Mira, justo es la magistrada que lleva el caso, que lo está investigando. Es la magistrada instructora de la Junta Nacional de Justicia y es una magistrada que tiene un perfil de constante lucha contra la corrupción. Sin duda, no, por ahí no voy. Ahora, lo de los 75 años... Es que hay que hacer un vacío, ¿no? Hay un vacío normativo, está para la interpretación, pero eso no puede ser una falta otorgada para la propia, digamos, persona, sobre todo si es que el sistema jurídico le ha dado la opinión. Ahora, hay otra cosa, ¿no? El Congreso dice, nosotros somos los únicos que podemos interpretar la norma. Sí. Están absolutamente equivocados. Absolutamente equivocados. Ese razonamiento viene prácticamente de una idea monárquica del Estado de Derecho, donde dice, el Estado soy yo. Claro, no es el Ejecutivo, no es el Rey, no es Dina Boluarte, el Estado soy yo, Congreso, Parlamento, aún con un 6% de aprobación. Entonces, la interpretación de las normas, y no solamente el poder, sino el deber de interpretar las normas, no como los congresistas quieren, sino como lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución, el bloque de constitucionalidad, etcétera, lo tiene cada uno de los funcionarios públicos y mucho más aún los operadores de justicia que, ojo, tienen que controlar también a los congresistas. Entiendo a lo que vas cuando indicas de que en la hora decisiva que va a ser este fin de semana, los congresistas van a simplemente votar haciendo caso omiso
de todo lo que estamos diciendo, por ejemplo, aquí. Eso es una decisión que va a pasar al Pleno del Congreso. Y creo particularmente que nuevamente tenemos que activar no solamente sociedad civil, sino también otros espacios democráticos, las responsabilidades institucionales. Y de paso, tienen que tener identificación los parlamentarios que lo que vayan a hacer va a motivar la justa protesta ciudadana pacífica, por supuesto. La justa protesta ciudadana. Ya estamos hablando de alza de limón, la inseguridad ciudadana, el corte del agua, digamos, el negacionismo de las muertes desde diciembre del año pasado. La exaltación de ellas, en Perumín habrás visto, por supuesto. Exacto, exacto. Y que a eso se sume un retroceso más de las pocas bases que se consiguieron democráticas del sistema de justicia, entre ellos la fiscalización a una operadora como la Fiscal de la Nación. ¿Cómo cree el Parlamento, cómo cree las instituciones que la población no van a tener necesidad y legitimidad de salir a las calles a protestar legítimamente por lo que está pasando? Eso tiene que tener en cuenta. Cruz, mientras tanto, la representación peruana ante la OEA informó que ha respondido a la Comisión Interamericana sobre este tema y ha dicho que actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte. ¿Qué respuesta es esta? Lamentablemente es una postura negacionista, meramente discursiva, es un enunciado vacío de contenido, no solamente de realidad constitucional, sino también de respeto a los derechos fundamentales y de reconocimiento de los estándares supranacionales. Úrsula Indacochea, una colega peruana, que trabaja los deberes de los países a nivel supranacional, identifica que justamente este mensaje de Eduardo Adriancén desconoce, queriendo desconocer las obligaciones internacionales del Perú. Cuando él indica el Estado peruano sí respeta los derechos fundamentales, desconoce que el estándar supranacional, en un caso como el de la Junta Nacional de Justicia, exige primero que haya debido proceso, que haya respeto a la legalidad, que no se puede si no es un discurso vacío, hombre. Masivamente a toda una institución, ese es un estándar supranacional, y hay diversas sentencias de la Corte Interamericana. Ahora, lamentablemente, como país estamos llegando a ser el hazmerreír del espacio regional. Cuando Dina Boluarte, el Ejecutivo peruano, fue a espacios internacionales, regionales y universales, está identificándose no solamente por la cantidad y el nivel de reuniones que tiene con funcionarios internacionales, sino también con el discurso y con su trato a la prensa nacional que la trata de entrevistar. El nivel de aislamiento, ¿no? Es impresionante. Se identifica eso, pero también se identifica la grave similitud que el país está teniendo con regímenes autoritarios y violatorios de derechos humanos. En este momento nosotros hacemos recordar a la región lo que pasó en su momento con Guatemala, lo que pasó en su momento con Nicaragua, lo que pasó en su momento con Venezuela. Entonces, este Ejecutivo, este gobierno, con ese discurso y esa actuación respecto de derechos fundamentales y defensa de independencia de las instituciones del sistema de justicia, nos está equiparando en ese grupo. Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Perú. Y por eso la Comisión Interamericana ha comenzado a poner el ojo en nuestro país. ¿Eso es lo que quiere el Poder Ejecutivo? ¿Quiere que los peruanos comencemos a tener una diáspora por lo que viene aquí sucediendo? Esa es la seria pregunta y eso hay que visibilizar. Chávez quiso salir del sistema interamericano. Por supuesto, el primero. ¿Quiénes son aquí los dictadores? ¿Quiénes son los que aquí promueven la violación del sistema de justicia? Las graves violaciones contra los ciudadanos que protestan legítimamente en las calles, que hablan sobre, por supuesto, la economía, lo que no tienen en el día a día, pero que también tratan de saber lo que está pasando con su justicia y salir a defenderla. Entonces, lo que está haciendo la representación del Perú en Naciones Unidas y en OEA y en diversos espacios internacionales no solamente es algo que nos perjudica hasta dentro de las siguientes décadas, sino que es algo que ya puede llegar a incurrir en violación de las obligaciones internacionales. Mira, el doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones,
ha tenido que recurrir a la Corte Interamericana para que aquí respete sus derechos, no solamente de integridad, sino también de que lo dejen hacer su trabajo y que el Estado peruano lo proteja, y obviamente esa protección es insuficiente y por eso la Corte le ha dado medidas provisionales. Tenemos diversos operadores de justicia también en esa situación que necesitan protección supranacional. Y otro tema que nadie está viéndolo debidamente y mucho menos organizaciones estatales o instituciones estatales están diciendo cuidado con lo que pasa. A finales de la semana pasada acaba de ser removida del cargo la doctora Magali Quirós, sí, integrante del equipo especial Cuellos Blancos. Cuellos Blancos, sí. Que eso es increíble. Tenía en sus manos parte importante de la investigación. Así es, eso es increíble. Y las motivaciones no tienen que ser explicadas, ¿no? Tienen que ser explicadas. ¿Y por qué entonces no las vemos? Porque no existen. Está pasando lo que pasó con la doctora Revilla, que investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción. Pero sobre todo, yo quiero poner el ojo en que con esta salida del equipo especial Cuellos Blancos, el caso está quedando en la impunidad. El caso se cae. Sí. El caso se cae. Y lamentablemente no le estamos dando la importancia debida. Creo que es importante que la gente sepa lo que está pasando y vea bien el caso, exija a la fiscal de la Nación la debida motivación y exija no solamente a la fiscal de la Nación, sino también al fiscal coordinador y a los que asumen los cargos de los espacios removidos, las responsabilidades administrativas y funcionales ante la poca institucionalidad que nos queda. Clarísimo. Cruz Silva, como siempre, hemos tratado muchísimos temas. Gracias por la claridad y gracias por el enfoque que traes al programa para hablar de estos temas. No, gracias a ti y gracias por la invitación también. Ojalá sigamos conversando. Seguiremos conversando. Cruz Silva ha estado con nosotros, abogada del IDL, hablando con esa claridad y con esa preocupación, además de lo que ocurre con el sistema de justicia, con la Junta Nacional y con la mirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.